Muy bienvenido a los devocionales del Catecismo de Heidelberg, un catecismo práctico. El tema en esta oportunidad es mi pecado y la miseria espiritual. Y hemos llegado a la pregunta número 3 que nos dice, ¿cómo puedo llegar a conocer mi pecado y mi miseria espiritual? En otras palabras, podríamos expresarlo quizás así. ¿Cómo puedo llegar a conocer lo grande que es mi pecado y lo grande que es la miseria espiritual en que me encuentro? La respuesta al catecismo es muy corta y sencilla y nos dice así, por la ley de Dios. ¿Cómo puedo conocer mi pecado, lo grande de mi pecado, la miseria espiritual donde me encuentro en este momento? A través de la ley de Dios. Vamos a leer dos pasajes y estos se encuentran en Romanos. Es el capítulo 3, 19 y 20. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las obras que la ley exige, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El otro texto es Romanos 7, 7. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Veamos entonces y tengamos la reflexión sobre estas cosas que nos habla el catecismo. La pregunta es directa al catecismo. ¿Cómo puedo llegar a conocer la miseria espiritual? Mi miseria espiritual. Y la respuesta al catecismo es igualmente clara, dice, por la ley de Dios. Ahora, muchos creyentes piensan que conocer su pecado depende de lo que sienten o compararse con otros, pero la Escritura nos enseña que el conocimiento verdadero de nuestra condición delante de Dios viene cuando somos confrontados por su ley. Es entonces que el Espíritu Santo nos convence, como dice Juan 16 del 8 al 11, nos convence de pecado. Ahora, también hay otros que afirman equivocadamente que para el creyente no es importante conocer la ley de Dios. Esta ley de Dios que está en el Antiguo Testamento. Claro que esta declaración o este pensamiento no está de acuerdo con lo que nos dice el Nuevo Testamento. Aquí habría que aclarar un punto. Y es que como iglesia, como pueblo de Dios, no tenemos nada que ver con el sistema de la ley ceremonial. Es decir, ¿cuál es la ley ceremonial? La ley de los sacrificios y todas las demás cosas que encontramos en Levítico específicamente y otros libros del Antiguo Testamento. Entonces podemos preguntarnos, ¿para qué sirve la ley de Dios entonces? El apóstol Pablo lo dijo claramente ya. Sirve para que reconozcamos el pecado en que nos encontramos. Romanos 3:20, lo leímos. Entonces la ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra verdadera condición espiritual. Juan Calvino explicó que la ley actúa como un espejo, no limpia la suciedad de nuestra cara, pero sí nos muestra la suciedad que necesitamos lavar. Así, de la misma manera, la ley revela que lo que somos delante de Dios, un Dios santo, y lo que nosotros somos pecadores. Entonces, mis hermanos, bien haríamos en estudiar un poco más quizás esos libros del Antiguo Testamento y saber lo que Dios declara, aquellas cosas que su pueblo debe de aprender para conocer y llegar a reconocer
el pecado. Aquí tenemos un ejemplo claro que el apóstol Pablo nos enseña. Y es el pasaje que leímos de Romanos 7:7. Es un ejemplo concreto, un ejemplo concreto. Dice, no codiciarás. Antes de entender el mandamiento, él no veía claramente la profundidad de su pecado. Pero cuando la ley habló, el pecado quedó expuesto. La ley no creó el pecado. La ley lo que hizo fue revelar ese pecado, ¿no? Entonces, por eso ese pasaje de Romanos 7:7 es bien importante. Teólogos reformados como Luis Berco han enseñado que uno de los principales usos de la ley es pedagógico, es decir, como la de un maestro. ¿Qué hace un maestro? Nos guía, nos ayuda, nos enseña. Igualmente, la ley nos conduce a Cristo. Al mostrarnos nuestra incapacidad de poder agradar a Dios en todo lo que respecta a lo que su ley dice y pide. La ley nos deja sin excusa o palabras y nos coloca bajo el juicio de Dios. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. La ley es santa porque refleja el carácter de Dios. El problema no está en la ley, sino en nuestro corazón pecador, nuestra alma. Sabemos que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para revelarnos el pecado y de esa manera llegar al conocimiento de Cristo. Esto es lo que leemos ahí en Romanos 3:20. Ahora veamos algunas aplicaciones para nosotros. No confiemos en nuestra propia evaluación o examen espiritual. Nuestra conciencia puede estar endurecida y comparar nuestros pecados con estándares más bajos. Es decir, compararnos con otras personas. Yo no soy tan malo, tan pecador como este o el otro. Solo la palabra de Dios nos muestra la verdad completa. Y por eso es muy importante entonces conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y no solamente limitarnos al Nuevo Testamento, porque el fundamento del Nuevo Testamento, claro está, que es el Antiguo Testamento. Examinemos nuestra vida a la luz de los mandamientos, no solamente en acciones externas, sino en motivaciones. El mandamiento es claro, no codiciarás, apunta al corazón. Jesús mismo enseñó que el pecado comienza internamente. Cuando ya se da a conocer es que ya ha producido la maldad. No huyamos de la ley. No dejemos de leer estos libros del Antiguo Testamento que contienen su ley, ya que será una herramienta para reconocer, abandonar nuestro pecado y volver a Cristo, nuestro Señor y Salvador. La ley no fue dada, mis hermanos, para que vivamos en desesperación, en depresión, por no poder cumplir todas las cosas, sino para que entendamos nuestra necesidad que tenemos espiritualmente de un Salvador y que Cristo fue el único que cumplió toda esa ley, toda esa justicia de Él ahora es nuestra a través de su sacrificio. Cuando vemos nuestra miseria con claridad, entonces la luz de Cristo y su evangelio va a brillar todavía con mayor gloria. Mantengamos una actitud humilde. La ley nos recuerda que nadie será justificado por cumplirla. Romanos 3:20. Entonces, eso destruye el orgullo espiritual y nos enseña
a depender totalmente de la gracia de Dios. Gracia que obtenemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el pago que Él hizo por nuestros pecados. Concluyo este devocional en esta pregunta y respuesta número 3 del Catecismo. Reconocer nuestra condición espiritual no solamente es mirarnos por dentro o analizar nuestros sentimientos. Sucede que cuando escuchamos lo que Dios dice en su palabra, su ley nos muestra nuestro pecado y nos deja sin excusa. Y así, de esa manera, nos guía hacia el único camino que puede salvarnos, que es Jesucristo. No soy capaz de cumplir toda la ley, pero miro a aquel que sí la cumplió. Sin la ley de Dios, no veríamos la gravedad de nuestro pecado, jamás. Pensaríamos que nuestro pecado no es tan serio. La ley nos muestra la verdad y nos ayuda a reconocer cuánto necesitamos a Dios. Con la ley, mis queridos hermanos, entendemos nuestra necesidad. Y al entender nuestra necesidad, buscamos a Cristo con una fe verdadera. Así, la ley no es el enemigo del Evangelio. Es el camino, es la señal que Dios usa para mostrarnos que necesitamos desesperadamente al Salvador. Vamos a orar. Padre, permite que tu palabra pueda revelar nuestra condición pecadora, nuestra miseria espiritual, nuestra pobreza espiritual delante de ti. Que a través de tu palabra, esa ley que está ahí, podamos reconocer lo grande que somos en el pecado y que necesitamos a un Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Que tu Espíritu Santo tome esa palabra que está escrita y que revele nuestra condición espiritual delante de ti, para que nos lleve a un arrepentimiento genuino y una fe verdadera en ti. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar y darnos salvación y vida eterna a través de Él. Y en Cristo Jesús oramos y te agradecemos todo esto. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.